Así han vuelto a doblar esta tarde las campanas en las iglesias de Canarias para anunciar la muerte del Papa Francisco. La Iglesia Católica llora la muerte del Sumo Pontífice y muchos fieles han acudido a las parroquias para rezar por él. El Gobierno de Canarias ha decretado 3 días de luto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues a esta hora cientos de fieles se congregan en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, para rezar, dándole un último adiós después de unos minutos que hace que haya terminado esa ceremonia en la que se ha confirmado el fallecimiento. Este es el primero de los actos, Eva, que se van a desarrollar. A partir de ahora habrá varios para elegir al sucesor del Sumo Pontífice. Javier Romero, se confirma que ha muerto por ictus. En la constatación de la muerte del Papa Francisco se ha confirmado que lo que produjo su fallecimiento fue un ictus cerebral, y por otro lado también el Vaticano ha dado a conocer el testamento del Papa, donde pide ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor. Ese no fue, ya no va a volver más, pero el recuerdo queda mentalmente. Era esperado porque tenía 88 años, pero da dolor, una persona tan querida, da dolor que haya muerto, pero ya está en las manos del Señor. Las quejas por la atención a la discapacidad se disparan en Canarias. El año pasado hubo casi un 95% más de reclamaciones ante la Diputación del Común. En algunas islas, como Tenerife, hay casos donde han esperado hasta 5 años para que se reconociera su grado de discapacidad, cuando el plazo máximo es de 6 meses. Impactante el accidente que ocurrió en Tacoronte, en la autopista del norte de Tenerife. Fue el Jueves Santo, pero hoy hemos visto estas imágenes. Un coche blanco circula haciendo zigzag de forma temeraria hasta que acaba chocando brutalmente contra otro vehículo. Varios coches dieron vueltas de campana. 6 personas resultaron heridas. Y casi una semana después de que cayeran desde una ladera de bajamar en Tenerife y destrozara la vivienda, esta gran roca de 1,5 toneladas sigue en la entrada de la casa. Adrián, el propietario del inmueble, denuncia que ni el Cabildo ni el Ayuntamiento de La Laguna se hacen cargo de su retirada. Yo entiendo que si yo pago mis impuestos y estoy aquí, mi casa es habitable y no tiene por qué pasarme nada. Y el momento que cae una piedra de ahí arriba, pues eso no es problema mío, es problema de ellos. Que la quiten y que arreglen lo que tengan que arreglar, quien quiera que lo tenga que arreglar. Día de ajetreo en todos los aeropuertos canarios, con más de 1.200 operaciones el lunes de Pascua, y en comunidades como Cataluña o el País Vasco es festivo. Hay muchos turistas que han aprovechado para alargar un día más sus vacaciones de Semana Santa, que terminan hoy porque toca regresar a casa. Aprovechando para hacer gestiones hasta el último momento, que luego no da tiempo de hacerlas en la vida cotidiana. Ahora se puede hacer las dos cosas a la vez. Yo estando de vacaciones también estoy trabajando. Se me ha ido la semana volando, la verdad. Pero la vuelta será dura. Con amigos, con la familia, dedicarle tiempo a mi pareja, dedicarle tiempo al deporte también. Cuesta un poquito, pero bien, con ganas. Esta es la imagen en directo que nos llega en estos momentos desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, donde muchos fieles continúan hasta ahora rezando por el Papa Francisco, que fallecía este lunes a las 6:30 de la mañana, hora canaria. Pues esta tarde ya se ha confirmado que la causa de la muerte ha sido un ictus que le ha llevado al coma y a un colapso cardiocirculatorio irreversible. Así lo recoge el informe que ha hecho público el Vaticano, y en donde se recuerda que a pesar de sus últimas apariciones, el Papa seguía con una insuficiencia respiratoria a causa de la neumonía bilateral que le llevó a estar ingresado, Javier Romero, cerca de 40 días. Ha sido una jornada que ha dejado bajo shock a los fieles de la Iglesia Católica, quienes a lo largo de los últimos días habían visto cómo el Papa Francisco había incrementado notablemente su actividad pública. Si bien es cierto que eran breves encuentros en los que no pronunciaba muchas frases, pero desde luego no había pasado desapercibido el hecho de que el Jueves Santo hubiera ido a una cárcel cercana al Vaticano para saludar a 70 presos. A lo largo del día se ha podido ver, por un lado, a los fieles que han venido a rezar con dolor al Vaticano por la muerte del pontífice, y por otro lado los curiosos que se han acercado para ver este momento tan delicado que viven los fieles de la Iglesia Católica. Devo annunciare la muerte del nostro Santo Padre Francesco. Son las palabras que inician el periodo llamado sede vacante. Tras la certificación de la muerte del Papa Francisco, la Iglesia se encuentra sin su máximo líder.
Se decreta un luto oficial de 9 días. Durante los próximos 3 días el cuerpo del Papa fallecido será velado en la Basílica de San Pedro para ser enterrado posteriormente en la iglesia Santa María la Mayor. Mientras se ponen en marcha los preparativos del cónclave donde se elegirá el nuevo Papa. Este no comenzará antes de 15 días ni después de 20 días desde la fecha del fallecimiento del pontífice. Podría iniciarse entre el 6 y el 11 de mayo. A él asistirán 252 cardenales, pero solo 135 tienen derecho a voto, los menores de 80 años. Estarán completamente aislados en la Capilla Sixtina y se alojarán en la residencia de Santa Marta, en el Vaticano. No hay límite de tiempo, se vota un máximo de 4 veces al día. En las últimas ocasiones se ha decidido en menos de 4 días. Y cuando eso pasa, las papeletas se queman con un producto químico que produce la conocida fumata blanca que anuncia al mundo que ya hay papa. Nacido en 1936 en Buenos Aires, en el seno de una familia modesta, Jorge María Bergoglio se diplomó como técnico químico para tomar luego otro camino. Sacerdote, con 33 años, tiene ya 56 cuando Juan Pablo II le nombra obispo. El 13 de marzo de 2013, a las 7 de la tarde, la fumata blanca se alzó sobre el cielo de Roma para anunciar su nombramiento. Tuvo lugar tras al menos 4 votaciones y 2 fumatas negras en un cónclave que duró 25 horas con 115 cardenales votando. A sus 77 años se convertía en el Papa número 266. Se impuso el nombre de Francisco en memoria de San Francisco de Asís y fue el primer americano en dirigir la Iglesia Católica. Pero por ahí viene alguno que le gusta y tiene que enviarlo. Reconocido por su humildad y conservadurismo doctrinal, defensor de la teología moral de la Iglesia y comprometido con la justicia social, su lucha contra el abuso de menores. Tolerancia cero. Su activismo pacifista y la tolerancia hacia los homosexuales marcaron su pontificado. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Se dejó ver en multitud de foros y con multitud de mandatarios. Realizó cerca de un centenar de viajes apostólicos visitando más de 60 países. De España, que nunca la pisó, dijo en 2019 que la visitaría cuando hubiera paz. Hace escasamente un mes que el Papa Francisco recibía el alta médica tras 38 días hospitalizado. Desde entonces ha mantenido una agenda activa que cerraba este domingo de resurrección. Ahora, tras concluir su magisterio de la Iglesia, se abre la incógnita de quién será su nuevo sucesor, el pontífice 267 de la Iglesia Católica. España ha decretado 3 días de luto oficial tras el fallecimiento del Papa Francisco. Lo ha hecho en una declaración institucional que destaca el legado humanista, solidario y reformista de su pontificado. Sí, muchas han sido las reacciones que se han producido ante su muerte. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, destacaba en la red social X su compromiso por la paz, la justicia social y los más vulnerables. El presidente del Partido Popular le ha dedicado unas palabras lamentando su fallecimiento. Se ha caracterizado por su lucha contra la desigualdad, las injusticias, por su combate contra el cambio climático y por su preocupación por todos los que están en las periferias. Y aquí en las islas, el gobierno regional también ha declarado 3 días de luto desde el archipiélago. También ha habido palabras tras el fallecimiento del pontífice, desde la Compañía de Jesús en Canarias hasta el propio presidente de las islas, pasando por el propio obispo del archipiélago. Todos coinciden, se fue con la cuenta pendiente de visitar el archipiélago. La diócesis de Canarias se pronunció tras la muerte del pontífice y quiso agradecer su labor, también sus intenciones e interés en el archipiélago, a pesar de no haber podido materializar la visita prevista. Destacar el cariño mostrado con las Islas Canarias y su cercanía con nuestro pueblo ante el problema migratorio. Yo pienso que él no ha venido a Canarias por la enfermedad. Si no hubiera venido la enfermedad, él hubiera venido a Canarias porque lo manifestó varias veces. Francisco fue el primer papa latinoamericano y también el primer papa jesuita de la historia. Desde esta orden en Canarias reconocen su importante papel. Creo que como canarias y canarios tenemos que estar también muy agradecidos desde la Iglesia, por supuesto como Compañía de Jesús, pero va más allá de las fronteras de la Iglesia. Toda la gente de buena voluntad, muy agradecida a este hombre, que ha sido un hombre bueno. Yo creo que ha sido un papa con corazón de niño y eso la gente lo ha percibido.
Desde la rama política también ha habido reacciones. Fernando Clavijo resaltó el interés del pontífice por los problemas del archipiélago canario. Pude tener la oportunidad de hablar directamente con él sobre el drama humanitario de la migración en Canarias y que manifestó un profundo conocimiento, no solo de este drama humanitario, sino también de las Islas Canarias, manifestando incluso su intención de poder visitar las islas. Un interés que todos comparten y que esperan comparta también el próximo pontífice. Conmovido por la crisis humanitaria que se vive en Canarias, el Papa Francisco anunció en septiembre su intención de visitar el archipiélago. Penso un po' questo, andare alle Canarie, perché lì ci sono situazioni di migranti che vengono al mare e vorrei essere vicino ai gobernanti, al popolo delle Canarie. El conocimiento que tenía era asombroso de la realidad de Canarias con todos los problemas que debe tener su santidad. Una posibilidad que fue acogida en las islas con entusiasmo. Sería una muy buena noticia para toda Canarias, especialmente para las personas que están migrando y las personas que están trabajando en su acogida. Ojalá pueda ser posible y bien porque venga directamente o en algún saltito a otro viaje mayor. Finalmente no la pudo llevar a cabo. Varios fueron sus vínculos con las islas, el más relevante el que tuvo lugar en 2014, cuando canonizó al padre Ancheta, el segundo santo canario en el Vaticano. Una amplia expedición canaria de la que formó parte un equipo de esta casa viajó entonces hasta la Santa Sede. Es algo fantástico. Nos ha hecho un gran honor con esta canonización. Ancheta no solo es una figura religiosa, sino es la figura más importante de la historia de Brasil. Años después, Francisco hasta probó los manjares de la tierra. Y ahora el plátano de Canarias tiene una fama mundial, el plátano de La Palma tiene un valor para ellos incalculable. Y recibió a otra comitiva canaria con motivo del centenario del Club Deportivo Tenerife. Bueno, ha sido un momento muy emotivo, me quedo con su sonrisa, su empatía. Acaba así la trayectoria de este sumo pontífice. En la historia de las islas ninguno ha pisado este rincón del Atlántico, si exceptuamos el curioso caso de Pío XII, que visitó Teror antes de alcanzar el cargo. Y durante la tarde de este lunes, las iglesias de Canarias se han ido llenando de fieles que han querido asistir a misa para recordar al Papa Francisco y su actuación durante el pontificado. Tras conocer la noticia sobre el fallecimiento del Papa, las iglesias de Canarias han hecho sonar las campanas a media tarde. También han acogido a los fieles que han querido tener presente a Francisco y dedicarle unas oraciones durante la misa. En la Eucaristía de la tarde de esta parroquia de San Agustín, en Las Palmas de Gran Canaria, se ha recordado su figura y se ha agradecido su labor en la iglesia. Bueno, afectado en el sentido de que yo lo vi ahora el Viernes Santo, que lo vimos que no podía hablar y tal, y yo incluso ¿sabes? Lo veo muy decaído y tal. Han dado gracias a Dios por la vida de él y porque ya esté descansando en las manos del Señor. Yo he sentido pena, pero él estaba ya bastante mal. Bueno, volvemos en directo a esta hora de la noche. Es la Plaza de San Pedro en el Vaticano, donde están rezando el rosario. Es lo que llevan ya haciendo durante horas, después de que se celebrara también esa misa en la que se haya confirmado el fallecimiento, la causa de la muerte, ya saben, por un ictus. Como ven, son miles los fieles que se congregan en este punto para despedir la figura del Papa Francisco desde el corazón que consideran la Iglesia Católica. Reunión semanal del Consejo de Gobierno. El Ejecutivo Canario ha aprobado hoy mismo 2 decretos para acelerar la tramitación en cuestiones importantes. Por una parte, se agiliza la concesión de licencias urbanísticas y por otra se simplifica el reconocimiento de la dependencia. Una sola visita bastará a partir de ahora para determinar el grado de dependencia en Canarias. Más de 30.000 personas esperan por este trámite en las islas. Teníamos que actuar de forma urgente para conseguir reducir de forma aún más notable el tiempo en el que se concede el grado de dependencia y la posterior PIA y la posterior establecimiento de prestaciones vinculadas.
Lo ha aprobado hoy el Gobierno junto a la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad, con 137.000 usuarios potenciales en Canarias. Se podrá tener tanto en formato físico como en digital, pues esa persona que tenga más de un 33% podrá solicitar de modo telemática y llevarla con ello en su dispositivo móvil. Simplificar y acortar plazos es también el objetivo del decreto aprobado en materia de vivienda para agilizar la concesión de licencias urbanísticas. A partir de este decreto podrán ser los colegios profesionales, los medios propios personificados, empresas públicas o también entidades urbanísticas las que puedan también realizar esos informes. El Gobierno ha anunciado la apertura del proceso para actualizar la legislación turística de Canarias, vigente desde hace 35 años. El año pasado la Diputación del Común recibió más de 30.000 quejas, un 8% más. Creció sobre todo en la atención a la discapacidad, donde las reclamaciones se dispararon. En algunas islas, como Tenerife, hay casos documentados donde se tarda hasta 5 años en resolver expedientes que deberían estar hechos en 6 meses. Lo que está pasando en discapacidad es una cuestión grave que ponemos sobre la mesa para que se le dé una solución urgente y rápida, porque se trata de que hay un aumento significativo de las quejas del área en un 94,52%. También en el Parlamento, la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional registraba más de 6.000 firmas y escritos de asociaciones en el Parlamento. Van en esas cajas que están viendo para solicitar un cambio en la ley que se está tramitando. Piden una moratoria de 1 año que paralice nuevas altas de viviendas y que se tramite una nueva norma con mayor consenso. 6.067 firmas recogidas en pocos días y 685 asociaciones, federaciones y empresarios se han manifestado a favor de las reivindicaciones de ASCAF, que las familias canarias deben seguir participando en el sector turístico de Canarias. A la hora de buscar vivienda, las capitales de provincia siguen encabezando la demanda. Lo confirma el último ranking de la plataforma de Idealista, porque las 2 capitales canarias se cuelan entre las 10 con más presión habitacional de todo el país. Las capitales de provincia siguen siendo las zonas más demandadas a la hora de buscar vivienda. De hecho, 8 de estas figuran en el top 10 a nivel nacional en cuanto a demanda relativa, incluyendo las 2 capitales canarias. Según el ranking encabezado un año más por Madrid, la capital tinerfeña se coloca en el 7º puesto, seguido de Las Palmas de Gran Canaria en el 8º puesto. Destacarle también que ambas capitales canarias superan en cuanto a demanda ciudades como es el caso de Sevilla o Barcelona, reflejando la alta presión que existe en Canarias. Y atentos quienes opten a una plaza de profesor no universitario en Canarias, porque desde mañana ya se podrán presentar las solicitudes para la convocatoria, que incluye casi unas 1.400 vacantes. El proceso de selección va a comenzar en el mes de junio. Este lunes se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias la convocatoria para las pruebas de profesorado. 1.362 plazas para los cuerpos docentes no universitarios, a celebrar en junio de 2025 y de 2026. Como novedad, esta convocatoria incorpora un acto de presentación de carácter obligatorio, en el que los aspirantes deberán entregar su programación didáctica. Los aspirantes que deseen concurrir al procedimiento selectivo tienen que concurrir a ese acto de presentación y además deberán aportar ya la programación didáctica, que es la que se debate y se expone en la segunda prueba. Con esto se pretende disponer de información real del número de participantes y de quienes acudirán a la segunda prueba. En nuestra comunidad autónoma, cada curso se jubilan en torno a 1.000 docentes, por tanto hay perfectamente plazas tanto para posibilitar la estabilidad del profesorado interino como para posibilitar que los egresados de las universidades pues, puedan acceder a la función pública docente. Otra de las modificaciones del proceso es que permite que una misma persona pueda inscribirse hasta en 2 especialidades por cada cuerpo docente. Y habría que cambiar de centro al 30% del alumnado de la educación secundaria obligatoria de nuestras islas para acabar con la segregación. Es uno de los datos que nos deja el estudio impulsado por comisiones obreras sobre cómo afecta el hecho de que las aulas no estén compuestas por estudiantes de distintas procedencias y clases sociales. Nuestras islas están en la media nacional en niveles de segregación, aunque somos la segunda comunidad con mayor diferencia económica entre alumnado de colegios públicos y concertados.
Aunque no es una de las comunidades con un mayor porcentaje de alumnos en centros concertados, sí que es la tercera comunidad autónoma con una mayor incidencia de los centros concertados en la segregación escolar. El Estado es el que tiene que compensar que tú hayas nacido en una familia que no puede ayudarte en absoluto para poder ascender. Entonces, a más segregación, peores resultados PISA. Después de 4 días ahí tranquila y sin hacer demasiado, pues bueno, cuesta un poquito, pero bien, con ganas. Igual quedamos en un parque, íbamos a la playa y ya está, y tampoco mucho más allá, simplemente fue volver y ya está. Un poquito con ganas de volver allí a Badajoz y a volver un poquito a la rutina y demás. Chungo porque llegan exámenes. Se acabaron las mini vacaciones de Semana Santa. Han sido unos días que muchos han aprovechado para desconectar y coger fuerzas para ya seguir con la rutina. Un chapuzón en la playa, comer una buena torrija o ser uno más en una procesión multitudinaria, la Semana Santa da para mucho, aunque se haga un poco corta. No me apetece mucho irme. Aprovechando para hacer gestiones hasta el último momento, que luego no da tiempo de hacerlas en la vida cotidiana. La vuelta será dura. Lo llevé de la manera más natural posible y nada, súper bien. Aquí estamos otra vez, a la vuelta. Un reencuentro con la rutina que no tiene por qué ser difícil. Igual una persona prefiere ir directamente a trabajo con la maleta, pero tomarse un café que le gusta, hacer alguna cosa agradable. Volver a la rutina no quiere decir dejar todas las actividades que no dan placer, o no debiera ser así. Si hay alguna dificultad en ocasiones para volver a la rutina es porque tenemos alguna dificultad en el trabajo o porque hay algo que no funciona bien en casa. Todavía hay tiempo para hacer esos pequeños cambios que eviten el malestar o que nos ayuden a prepararnos para lo que se viene. Muchos deberes, muchos exámenes y a hincar los codos. Siempre con proyectos, haciendo siempre gestiones y nada, descansando también porque también uno lo necesita. Porque justamente esa es una de las claves para coger con más ganas el fin de estos días de desconexión. Y en este lunes de Pascua los aeropuertos no paran su actividad en todo el archipiélago porque todavía hay quienes han podido terminar, Silvia Pérez, un poco más tarde sus vacaciones. Sí, a pesar de que es lunes, son muchos los que han querido alargar los días de vacaciones de Semana Santa y que la vuelta al trabajo sea un poco más corta. En toda Canarias, más de 1.200 operaciones en los aeropuertos, 19 menos que el año pasado. Por islas, Gran Canaria es la que registró mayor número de vuelos, seguidos de Tenerife Sur, Tenerife Norte, Lanzarote y Fuerteventura. Hoy, trasiego de maletas y colas en facturación porque toca regresar a casa. Corta siempre, pero bueno, toca volver, hay que trabajar y hay que hacer de todo. En el País Vasco es festivo el lunes de Pascua, así que nada, bueno, además vinimos el martes, así que hemos estado casi una semana entera. Todo fenomenal, mucho viento, pero todo muy bien, una gran isla. La Semana Santa es maravillosa, la he vivido por primera vez aquí y me ha encantado. Canarias ha registrado la Semana Santa más trágica en cuanto a ahogamiento se refiere de los últimos 6 años. 4 personas fallecieron en el archipiélago, entre ellas una niña de 2 años que perdió la vida en un parque acuático en Gran Canaria. La pequeña de 2 años sufrió el síndrome del ahogado invisible. Pese a estar rodeada por otros bañistas, nadie se percató de lo que estaba sucediendo. Además del de esta menor, durante las vacaciones de Semana Santa se produjeron otros 3 fallecimientos por ahogamientos en Canarias. El primero, el de un joven bañista que perdió la vida en una playa de Adeje, en el sur de Tenerife. A este le siguió otro joven en la costa de Galdar, Gran Canaria, y un tercero, un pescador en La Oliva, Fuerteventura. Desde la plataforma Canarias 1.500 kilómetros de costa insisten en la necesidad de establecer mecanismos de prevención entre la población local, pero también entre los turistas que nos visitan. La prevención y sobre todo la información. Hay que tener en cuenta que el 90% de los ahogados en 2025 en Canarias se habían metido en el agua con una alerta o una prealerta activada. Vemos que el residente en Canarias, el español de nacionalidad, se arriesga su vida normalmente, pero el extranjero desconoce que estamos en alerta.
Y la Guardia Civil ha incautado a 65 especies de tortugas terrestres en una finca en el municipio de San Mateo, en Gran Canaria. Fue una denuncia anónima la que alertó a las autoridades sobre la posible tenencia ilegal de esta especie. En el interior de la vivienda también se encontraron una incubadora con huevos eclosionados y 7 caparazones. Se trata de una especie protegida por convenio internacional a la que además se le considera en peligro de extinción y vulnerable. Comienzan las demoliciones en la zona de Lomo Negro, en el sur de Tenerife. Mañana le va a tocar a la primera vivienda. Las más de 400 casas que se encuentran en este punto han sido declaradas ilegales y sus propietarios se enfrentan al desahucio que se prevé que se va a completar en los próximos 2 años. Claudia lleva 4 años viviendo en Lomo Negro, una urbanización considerada ilegal. Tras 15 días desde que recibiera el aviso, su casa será demolida este martes. Tengo una niña de 3 años, 2 perros, mi pareja y yo. La verdad es que no sabemos qué hacer porque no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Una incertidumbre compartida por las casi 1000 personas que también viven allí. Llevo yo sin dormir como 5 o 6 días. Defienden que a partir de 2016 compraron unas parcelas que eran edificables bajo una serie de requisitos. Tendría que hacer mi casa de madera. No podría pasarme de los límites que ellos nos habían establecido. No estamos pidiéndole nada a nadie, incluso algunos ya pagando su IBI. Sin embargo, las viviendas se encuentran en suelo calificado como rústico y por tanto su construcción es ilegal. En la otra parte de la carretera han estado igual que nosotros y se ha recalificado el suelo. Es lo que piden los vecinos, algunos llevan viviendo allí casi una década. Tengo 82 años y no tengo más nada sino eso. Que te ves entre la espada y la pared y tú dices, ¿a dónde voy? Por eso intentarán frenar la demolición de este martes y las siguientes que se prevé que se hagan efectivas en los próximos 2 años. Y una semana después de la caída de una piedra de grandes dimensiones en Bajamar, en Tenerife, los vecinos de la urbanización afectada denuncian que nadie ha procedido a su retirada. Temen que la vivienda pueda ceder y exigen más información sobre el estado de la ladera. En la puerta de Adrián todavía descansa 1,5 toneladas de piedra. 6 días después desde que impactara contra su casa, denuncia que nadie se ha puesto en contacto para solucionar los desperfectos. El seguro todavía no me ha respondido, pero ya más o menos me están diciendo que no. El Cabildo y Ayuntamiento parece que tienen una reunión el miércoles y a mí nadie me ha llamado, nadie me ha dicho nada. Aparte del propietario, el peso de 1,5 toneladas también preocupa a los vecinos que cada día transitan esta zona. Temen que pueda ceder la estructura y caer a quien esté debajo. Está apuntalada, pero tampoco tenemos ningún informe que nos asegure el estado de la estructura, la seguridad. Entonces estamos un poco con miedo y con incertidumbre. La vivienda fue apuntalada en menos de 24 horas por el ayuntamiento y junto con otras 3 casas permanece desalojada a la espera de un informe que deberá emitir en los próximos días el Cabildo. Con anterioridad ya se ha solicitado que se verifique el estado de la montaña y se malle por cuestión de seguridad. Al final la responsabilidad tiene que ser del Cabildo y en tal caso, si no fuera del Cabildo, del ayuntamiento. Estas 2 instituciones se reunirán el miércoles para abordar el estado de las laderas del municipio. Por cierto, que este miércoles Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna se van a reunir para analizar precisamente el riesgo de desprendimientos en todo el municipio de La Laguna. Y seguimos con más cosas porque con cada lluvia intensa que cae, el barranco de las Angustias en La Palma se reconfigura. De hecho, es uno de los barrancos más cambiantes de Canarias. Conocer esta singularidad es clave para garantizar la seguridad. Cuando llueve intensamente en La Palma, suele ser habitual ver el agua corriendo por el barranco de las Angustias, agua que transforma el paisaje y lo convierte en uno de los barrancos más cambiantes de Canarias. Precisamente por toda la hidrogeología que conlleva cada vez que llueve y los procesos geológicos también erosivos, no solo por la lluvia, sino por los desprendimientos que genera en cada proceso de lluvias y posteriormente también. El reciente paso de la borrasca Olivier dejó cambios importantes. En algunos sitios se rellenó de material fino, en otros estuvo varios días el agua corriendo por el barranco y generó que haya
puntos de zanjado donde ha cambiado eso, la forma del barranco. Siendo el cauce de uno de los principales accesos a la caldera de Taburiente después de las lluvias. Se necesita en muchos casos revisar y reparar el sendero en varios puntos. De hecho, en esta ocasión ha habido importantes desprendimientos, no solo que afectan a los senderos directamente, sino a las zonas transitables del propio barranco. Todo para que palmeros y foráneos disfruten con total seguridad de uno de los rincones más impresionantes de la isla. También en La Palma esta madrugada un gran desprendimiento obligaba a cortar el tráfico en la Palma 1 entre las Mimbreras y el Fayal. Tras un intenso trabajo nocturno, a primera hora de la mañana quedaba reabierta esa vía. El Cabildo estudia qué medida de contención se va a aplicar para estabilizar el talud. Fue algo de los cuales tenemos que dar gracias, de que no ha habido ningún daño personal, porque estamos acostumbrados a derrumbes, pero no derrumbes de esta tremenda magnitud. Vamos también a volver a hacer una valoración previa, una valoración de todo lo que es el talud, para ver cuáles son las opciones a darle una solución definitiva a la estabilización del risco. Pues precisamente por desprendimientos estuvo en La Gomera, la carretera del Rejo, la semana pasada cerrada a consecuencia de esas lluvias. A partir de mañana martes va a volver a estar cerrada al tráfico para mejorar su seguridad. Estuvo cerrada al tráfico por culpa de los desprendimientos tras el paso de la borrasca Olivier. Luego en Semana Santa el Cabildo la reabrió, pero a partir de mañana esta carretera del Rejo volverá a estar cerrada al tráfico. ¿Por qué? Para su reasfaltado. Estará cerrada de hecho entre el punto kilométrico 0, el que la une a la carretera de Hermigua, con la zona del acceso al Cedro, aunque el acceso a este caserío sí que va a permanecer abierto. El horario de los trabajos va a ser entre las 7:30 de la mañana y las 7 de la tarde y el Cabildo espera que duren al menos una semana. Esta carretera es uno de los accesos al Parque Nacional de Garajonay. Piensa ahora en el vehículo blanco. Circulaba haciendo zigzag de esta manera temeraria hasta que, como ven, acaba impactando brutalmente con otro coche. Ocurrió en la TF5 el Jueves Santo a su paso por Tacoronte, en el norte de Tenerife. El impacto provocó un accidente múltiple con varios coches dando vueltas de campana y quedando completamente destrozados. 6 personas resultaron heridas, una de ellas de carácter grave. Y a partir de hoy hasta el viernes el tráfico en la TF1 a la altura de San Isidro, Las Américas, será desviado por el interior del polígono industrial de Las Chafiras. Será desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Las obras consistirán en el montaje de las vigas prefabricadas del semienlace de Chafiras con el objetivo de crear el tercer carril de la autopista. Y este lunes se han puesto en marcha las tareas para recuperar el coche arrastrado por la Dana en el municipio de Telde, en Gran Canaria. Una labor que se ha suspendido, según declaraban los efectivos, porque el estado del mar no garantizaba la seguridad de la operación. El vehículo que fue arrastrado, recuerden, hasta el fondo del mar, ha creado mucha expectación entre los vecinos de Salineta, en especial a su dueño, quien lleva semanas esperando su recuperación. A expensas de la corriente eléctrica para poder abrir el nuevo parque urbano de Playa Honda en Lanzarote. La superficie continúa vallada. La obra ya ha concluido y así se le ha hecho costar al Ayuntamiento de San Bartolomé, pero aún no tienen electricidad. De este nuevo parque urbano de Playa Honda de unas 6 hectáreas para el que se han invertido 3,1 millones de euros y que cuenta con puntos verdes, zona para mascotas y kioscos, no puede abrir de cara al público por la falta de corriente eléctrica. Un retraso por cuestiones burocráticas que el consistorio trata de solucionar lo antes posible. Proceso no se dilate mucho más de lo que ya se ha dilatado y que en 10 días, 15 días, como mucho, podamos tener todos los suministros ya para poder abrir el parque. Y dentro del reconocimiento de Las Palmas de Gran Canaria como ciudad de la ciencia y de la innovación, continúan desarrollándose proyectos tecnológicos para mejorar la vida de los ciudadanos. Hoy se han presentado 2 iniciativas que pondrá en marcha el Ayuntamiento gracias a la colaboración público-privada que integra el uso de la inteligencia artificial. Uno es un robot que pueda participar en la asistencia ciudadana en las oficinas municipales. El otro sería un sistema holográfico que nos permita en tiempo real ver la situación que sucede en distintos espacios públicos de la ciudad.
El sector del cultivo de plátano estaba preocupado ante el retraso de la aprobación del nuevo decreto. En una reunión con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y con el consejero de Agricultura, Narváez Quintero, los productores han incidido en la importancia de que salga adelante para garantizar la ayuda a los pequeños agricultores. Ese decreto nuevo del plátano se alarga en el tiempo y tememos que se nos mueran por el camino los pequeños productores. Interesa que ese decreto tope la hectárea de plátanos para cobrar ayuda. Es verdad que se ha dilatado en el tiempo, pero bueno, en principio todo ha ido conforme a la legalidad de la normativa como esta, como el decreto, y eso, esperando al Consejo Consultivo, que es el paso previo a que se vaya a llevar al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva. Pues turno ahora para seguir repasando otras noticias también de aquí, de las islas. Empezamos hoy en Fuerteventura. El caserío de Cofete protegido tras la aprobación de un proyecto de ley en el Consejo del Gobierno de Canarias que delimita el asentamiento que existe en esta zona. Es una reivindicación de los vecinos que residen en este núcleo tradicional con más de 200 años de historia. 13 nuevas guaguas permitirán abrir 3 nuevas líneas y reforzar los horarios de alta demanda en el transporte de Lanzarote. Mejorar la movilidad de la isla con especial atención en la zona sur es el objetivo del Cabildo con la empresa concesionaria Arrecife Bus. El Cabildo del Hierro sigue celebrando los 100 años de la institución. Uno de los proyectos es esta serie de vídeos con aquellas personas que forman o han formado parte en el plano político, social y de servicio público. Este material se difunde a través de las redes sociales del Cabildo. La Gomera se prepara para su particular bajada este verano. Se celebrarán en julio las fiestas lustrales de Vallehermoso. La comisión organizadora ha abierto ya la prescripción para quienes quieran participar con carretas o con carrozas en la bajada y en la subida de la Virgen del Carmen. El plazo finalizará este viernes. Y cuenta atrás para las fiestas de mayo de Santa Cruz de Tenerife y cumpliendo con el protocolo habitual, el alcalde de la ciudad y el concejal de fiestas ya han recibido en el salón de plenos a las 67 personas que van a participar en la fiesta. Este año la novedad es la incorporación de la modalidad de Reina de los Mayores, que se suma a Mago y Maga Infantil y a la Romera Mayor. Los certámenes tendrán lugar este fin de semana. Hacerles ver que para nuestra ciudad este es un cumpleaños. Nosotros celebramos la fiesta de mayo porque cumplimos 531 años como ciudad, como capital, y por lo tanto es un acontecimiento importante. Miradas al queso, así se llama la exhibición que acoge desde esta tarde la Casa Cultura del Ayuntamiento de Guía en Gran Canaria para inaugurar las fiestas del queso 2025. Un compendio de fotografías, pintura e incluso esculturas con forma de queso, cuyo objetivo es dar a conocer los quesos con denominación de origen de Guía, Gáldar y Moya. También transmitir de generación en generación esta tradición que cuenta con casi 50 años de historia. Es un evento diferente, un evento que hacemos este año por primera vez, un evento donde queremos ver esas otras miradas al queso, con la sensibilidad que tienen los artistas y los artesanos. Presentar el queso tradicional de aquí, canario, de Guía, y bueno, las texturas, los colores, llegar un poquito a la gente con eso, con no perder nuestras tradiciones. Un mes entero de actos para conmemorar la bajada de la Virgen de los Reyes. Julio será un mes de devoción, pero también de música, cultura y deporte. El 29 de julio, la cantante Rosalén ofrecerá un concierto en la isla. No es un año cualquiera para el Hierro, es año de bajada. El Ayuntamiento de Valverde desvela su programa de actos. Cada acto ha sido pensado para celebrar lo que somos, un pueblo unido por la fe, la tradición y el orgullo de nuestras raíces. Orisas, Nia Correa, Justin Quiles o Loco Playa. Una celebración de la fiesta de la bajada que después de 8 años pues lo anhelamos. Y aquí la presentación de las actividades del Cabildo del Hierro. Gestionado por el Cabildo, por el Grupo Gobierno, por Merchi Rivero, que es la responsable de la oficina de la bajada. El 2 de julio, Gala de la Bajada. Va dedicada a toda la juventud y a toda esa generación nueva que viene detrás, que no ha vivido una bajada. Montrubada, Pieles y bueno, con el artista herreño Don Patricio. Julio de 2025, una agenda apretada para elegir y disfrutar.
Pues nosotros terminamos aquí por hoy, pero no queremos irnos sin antes volver a echar una mirada a la plaza de San Pedro en Roma, donde los fieles continúan llegando. Lo hacen para rezar y homenajear el legado del Papa Francisco. El pontífice falleció a las 6:30 de la mañana de este lunes, hora canaria, a consecuencia de un ictus cerebral y tras encontrarse convaleciente por una neumonía. Ahora la intención de la Santa Sede es trasladar su cuerpo el miércoles a la Basílica de San Pedro para darle, eso sí, el último adiós. Se abre así un proceso que culminará con la elección del nuevo Papa. Pues con estas imágenes desde el Vaticano, donde ya descansa el Papa Francisco, nos despedimos. Enseguida llega la Meteo y también los deportes. Que tengan ustedes una buena noche. Hasta mañana. Hasta mañana.